continuación. Por TVM, la televisión de los migueleños. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos iniciando el décimo mes del año. Y con esto, pues, todo lo que implica, ¿verdad? El comercio y ya el hecho de que estamos en la recta final de este 2019. Bueno. Hoy vamos a analizar un poquito más a profundidad desde la experiencia, por supuesto, de nuestro invitado, el acuerdo firmado por el gobierno de El Salvador por medio de la señora canciller Alexandra Gil Tinoco con el gobierno de los Estados Unidos, precisamente en el tema de la seguridad y el combate a la migración irregular, ilegal. Bueno, todos sabemos y se han dicho muchísimas cosas alrededor de este convenio. Sin embargo, claro está que hay un interés del gobierno de los Estados Unidos por frenar la migración. El presidente Donald Trump, de hecho, recuerdan ustedes en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, decía que mientras él fuera presidente, que no perdieran su tiempo, que no iban a poder ingresar al territorio estadounidense de manera irregular. Entonces vamos a hablar de esto porque saben que el próximo lunes, exactamente en 7 días, ha sido citada al seno de la Comisión de Relaciones Exteriores la señora embajadora, la señora canciller, más bien dicho, Alexandra Gil Tinoco, precisamente para que aclare las dudas a los diputados de los diferentes partidos políticos en relación a este tema. Y si, en teoría, es la Asamblea Legislativa también que debe conocerlo para poder ratificarlo. Todas esas dudas alrededor de este tema que implica precisamente la afectación de un derecho consagrado universal como es la migración, vamos a abordarlo esta mañana. Así que por favor le invito a que me acompañe al foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de televisión migueleña en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, gracias por estar con nosotros y mañana a mañana le agradezco de verdad su deferencia a participar con este programa. Martes 1 de octubre del año 2019. Y hace poquito estábamos celebrando el año nuevo, ¿verdad? Ya no entiendo yo si es que, como dicen los científicos, ¿verdad? La Tierra está girando más rápido, o es que nosotros ya no tenemos tiempo para nada. Algo de esas dos cosas debe de haber, ¿verdad? O una conjugación de ambas. Bueno, voy a presentarle a mi invitado esta mañana. Me da muchísimo gusto saludar. De verdad que es un honor poder recibirlo en el Foro TVM, acá en nuestros estudios en la Colonia Escalón, al doctor Rubén Zamora. Como ustedes saben, el doctor Rubén Zamora es ex embajador de El Salvador en la India, ex embajador de El Salvador en Washington y también ex embajador de El Salvador ante las Naciones Unidas. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días, Josué. Muy buenos días a todo el personal de la televisión migueleña y a todas las personas que nos están viendo y escuchando esta mañana. Bueno, decirles que ya estamos a través de las diferentes maneras para poder interactuar con nosotros. Recuerdo que el segmento de opinión ciudadana estará infaltable al 2263-2608. Por favor, esté muy pendiente para que pueda participar. Yo pienso que no hay una tan sola familia en nuestro país que no tenga un familiar residiendo o viviendo en los Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal. Y también quiero decirles que pues hay mucha expectativa de la comunidad de salvadoreños residiendo en los Estados Unidos por lo que vaya a pasar el 2 de enero 2020, porque es precisamente cuando termina
según lo establecido por el gobierno del presidente Donald Trump, el estatus de protección temporal para los salvadoreños, casi 200,000 salvadoreños, 195,000 por ahí. Y estamos claros que hasta el 2 de enero 2020. ¿Qué vaya a pasar de aquí en adelante? La experiencia la vamos a analizar también esta etapa de acuerdo al conocimiento de el doctor Rubén Zamora, porque hay ya luz verde para poder regularizar el estatus de protección temporal a los tepecianos en el Congreso. El Congreso ya dio luz verde, pero tiene que ir al Senado, y el Senado es el que decide a nueva cuenta si esto se ratifica o no. Así funciona los pesos y contrapesos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vaya a pasar de aquí a allá? Pues vamos a ver, digo, pensando en que es un año importante para los Estados Unidos, porque es un año de elecciones, ¿verdad? Y entonces los partidos políticos andan buscando que todas las minorías, ¿verdad?, voten por sus candidatos. El presidente Donald Trump se está queriendo reelegir. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, si van a seguir apretando, como dicen, las tuercas para poder atacar, combatir la migración. Parte de eso también lo discutiremos. Así que 2263-2608. Recuerde compartir y comentar la transmisión a través de Facebook Live en la página Noticieros TVM y Televisión Migueleña. Y siga las cuentas de Twitter del programa, @Noticieros TVM y también @Foro TVM. Ahí hay una transmisión en vivo. Nos puede escribir también a el Twitter con la etiqueta Foro TVM SS. De las últimas reacciones, doctor, que han existido alrededor de esto, ha sido la del FMLN con su secretario general Óscar Ortiz. El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y El Salvador pretende criminalizar la migración. Estas fueron las palabras que el señor Óscar Ortiz advirtió, esto en una conferencia de prensa. En las últimas horas, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, consideró este lunes como poco transparente la manera en que se firmó el acuerdo migratorio con los Estados Unidos el pasado 20 de septiembre a través de la canciller salvadoreña Alejandra Gil Tinoco y el secretario general de Seguridad Nacional, debo decir, en funciones de Estados Unidos, Kevin McAleenan. En la conferencia de prensa, Ortiz aseguró que este documento pretende convertir a El Salvador como tercer país seguro, luego que Guatemala y Honduras se hayan sumado a la iniciativa, firmando similares convenios. Agregó que el acuerdo contiene lineamientos que representan un claro retroceso para los derechos de los migrantes, ya que se suscribió de manera inconsulta y poco transparente. En la práctica hay una tendencia a criminalizar la migración. También vulnera la soberanía. La firma de estos convenios para la firma de estos convenios se toma otra ruta que no tiene nada que ver con lo que veníamos trabajando en el marco del Triángulo Norte en los últimos años. Doctor. Bueno, mire, yo creo que aquí hay un cierto nivel de confusión, precisamente que lo ha generado el gobierno, porque ha firmado dos documentos la ministra. Uno primero, que eso lo pusieron como carta de intención, que es un instrumento que se utiliza bastante en las relaciones diplomáticas, donde dos países deciden que creen que es conveniente hacer algo, pero realmente que no tiene un poder de obligatoriedad para ninguno de los dos, a no ser que lo diga expresamente. Ese fue el primer documento. O sea, esta primera etapa, disculpe que la malacreancia que lo interrumpa, este primer documento que usted dice que es una intención. Sí, carta de intención. Carta de intención no tiene, digamos que ningún tipo de responsabilidad para ambos países que lo firman. No tiene obligatoriedad alguna, a no ser que la carta de intención... O sea, no es vinculante, vaya. No es vinculante, sí. A no ser que la carta lo diga expresamente. Okay. Y entonces sí se convierte en un instrumento vinculante. Eso nada más es como una expresión. Pues. ¿Eso se firmó primero? Eso ya lo firmaron primero. Tiene un problema fundamental, que es para combatir la migración ilegal. Ya. Ojo, la migración en sí misma no es un delito.
el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de migrar es un derecho reconocido por todos los instrumentos de diplomáticos, de relaciones exteriores. E incluso la base para todo el análisis, que es el documento de 1951 sobre el estatus de los refugiados, así se llama, ese lo define claramente como refugiado. Es una persona que considera como causas fuertes que su estadía en su país es un peligro para su vida y que por lo tanto opta por salir del país, buscar otro país, ¿verdad? Y ya no tiene interés en regresar a su país. Esa es la definición, ¿verdad?, que da la ley internacional que tanto Estados Unidos como El Salvador firmaron y ratificaron. ¿Ya? Por lo tanto, la migración no puede ser considerada delito. Y eso es lo que el gobierno de Estados Unidos ha estado tratando de hacer desde hace tiempo, es decir, el gobierno de Trump. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que al derecho de pedir asilo, porque el refugiado lo que pide es asilo. ¿Por qué? Porque está en peligro su vida. Al pedir el asilo, el gobierno que se lo puede conceder es quien tiene que tomar la decisión. Eso ya es distinto. O sea, yo tengo el derecho de irme de mi país. ¿Por qué? Porque me siento amenazado. Pero aunque no me sintiera amenazado, yo tengo el derecho absoluto de salir de mi país. Artículo 5 de la Constitución salvadoreña, que dice expresamente: los salvadoreños tienen el derecho de entrar y salir del país, a no ser que haya una sentencia judicial que se los impida. ¿Ya? Eso es el artículo 5 de la Constitución. Por lo tanto, de irme del país, no me pueden agarrar por decir: no, es que yo me quiero ir de aquí. Y de hecho no lo hacen, pues. Las aduanas, que es lo que verifican es su identidad, obviamente, pero segundo, que usted no tenga un pasado, una sentencia o una orden de detención de un juez. ¿Verdad? Que ahí sí la misma ley dice que ahí lo tienen que agarrar para que cumpla con la ley. O sea, eso es lo primero que hay que tener claro, que hay un grave error del gobierno del presidente Bukele, que ha seguido estos pasos para congraciarse con Estados Unidos, y la posición de Trump de criminalizar la salida del país de los ciudadanos. Segundo lugar, este segundo documento, que se llama, y no lo tengo en español porque la Cancillería no da el documento en español, no lo ha querido dar, ¿verdad?, cuando esto es un documento público. Solo Estados Unidos lo ha dado a conocer, ¿verdad?, porque esa es su costumbre. Pero ¿De dónde lo bajó usted, disculpe? En Estados Unidos tiene un sistema, tiene un link, en que todo lo que el gobierno firma durante un día, por ejemplo, lo pasan a conocimiento de la red. Entonces, si usted tiene el link, uno entra en el link y ahí ve en qué área, ¿verdad?, se mete, y el documento firmado el día antes está completito. Además está en un PDF que no es fácil de copiar o de alterar. Claro, se puede hacer, pero eso solo los que saben alterar documentos PDF, claro, o que tienen como medida de seguridad. Como medida de seguridad. Entonces, sí estaba entonces en ahí el estaba, sistema. Porque eso es lo normal. Yo fui embajador y yo allí lo consultaba. ¿Intentó buscarlo en la página web de la Cancillería? No, porque lo negó de entregarlo la ministra cuando los periodistas se le pidieron la versión en español, porque todo documento que se firme entre dos países, entre dos gobiernos, con idiomas diferentes, tienen obligación de hacerlo subir, en este caso, Estados Unidos y El Salvador, firmar en español y en inglés. O sea, que existen las dos copias. Eso existe, si no, no hubiera acuerdo. Pero lo importante de esto es ya entrar al nombre. ¿De qué trata este acuerdo? Lo voy a tratar de traducir. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República de El Salvador para cooperación en el examen de las peticiones de asilo. Las peticiones de asilo. El asilo es cuando la persona va y dice: mire, yo me siento
perseguido, ¿verdad? Y pido que usted me acoja. Entonces, esto se refiere a otra cosa. No se refiere a combatirla, criminalizando la migración, sino que se refiere al proceso que las personas tienen que llevar para poder ser recibidas como o concedido el asilo. Y esto es el punto clave. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos antes las migrantes entraban por la puerta de atrás, pasaban el río, pasaban como semidesiertos esos, y ahí era donde la Mara los buscaba, los agarraba. Y tan es así que la migración no es delito, que la primera vez que lo agarran no lo pueden juzgar de nada a usted. Simplemente lo agarran, usted no está entrando por la de la ley, va de vuelta a su país y lo devuelven al país. Esa es la ley de Estados Unidos. Sí. Ahora, la segunda vez, como usted ya está puesto, que ha intentado entrar sin permiso a su país, allí sí ya hay delito. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la primera vez no era delito, es un derecho del ciudadano. Y es un derecho de Estados Unidos de decirle, usted no trae los requisitos propios, así que quede vuelta a su país. Sí, pero por eso le quería decir, y fíjese que esto es importante detenernos, porque vaya, sí es un derecho de todos los ciudadanos universal, ¿verdad? El poder migrar. Exactamente. Es digamos que parte de la aplicación de un derecho universal para cualquier ciudadano. Pero eso no quiere decir que usted vaya a transgredir la legislación o las leyes del país a donde pretende usted migrar. ¿No? Por eso le digo que la primera vez no lo agarra, porque solo ha ejercido su derecho. Pero ya la segunda vez, cuando ya le dijeron usted no puede entrar a este país, si no lleva esto y esto, hasta allí. Allí empieza a ser delito. ¿Ve? Esa es la diferencia que hay y lo dice plenamente la ley norteamericana. Ahora, doctor, ¿por qué cuando lo firma Macalinan con la señora canciller Alexandra Gil Tinoco, lo que se establece es que El Salvador y Estados Unidos han firmado un acuerdo que busca combatir el crimen organizado y la migración forzada? Por eso ahí está el mal nombre. La migración forzada no es un delito. Porque en términos jurídicos internacionales, la diferencia está entre la trata de personas, que es un delito, y ha sido siempre delito, y es reconocido como delito en todas partes del mundo, y la migración forzada. ¿Por qué es migración forzada? Porque la persona se va no porque quiere irse, está obligada, sino que se siente obligada a irse, y por eso el carácter de una persona que debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones diversas, decide abandonar el país, y aquí hoy le estoy leyendo el texto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Entonces, esa es la gran diferencia. La trata de personas tiene el carácter de obligar a la persona, de raptar a la persona y llevarla, o de llevar a la persona a un país extranjero a base de mentira, que es lo que suele ser con el caso de las mujeres que usan como para la prostitución. Entonces, lo que hay que combatir son las redes criminales de trata de personas, eso sí, pero lo otro no. Lo que hay, por ejemplo, casos de hacerlo forzado, ahí sí ya hay trata de personas. Si los coyotes, vaya, para ponerlo en salvadoreño, forzaran a las personas, las capturaran y se las llevaran a la fuerza, eso es trata de personas, es un delito. Pero lo otro no está contemplado como delito. El que usted pague si usted paga, y además pagan unas cantidades para ser trasladado, trasladado. Eso no es delito. Eso no es delito. No está considerado como delito. Ahora, podría haber que la legislación salvadoreña creara un delito, pero que persiguiera no al migrante, sino a las redes de extorsión. ¿Qué es lo que pasó hace unos días en San Miguel, en el oriente del país, en donde capturaron a una serie de personas vinculadas a una red de tráfico de personas? No, pero es que usan la palabra tráfico de personas. Si solo lo que llevan migrantes, no es, técnicamente hablando, es delito. Porque no está implícito lo que dice usted, que es el secuestrar, el obligarte. Tú te quedas aquí y estás privado de libertad y yo te llevo para allá. Entonces, ahí sí hay... Ahí hay trata de personas y ese es un delito. Pero cuando usted busca a una persona
por su voluntad y Sí. establece un trato para ser trasladado Sí. sin ningún tipo de presión, nada, ahí sí no hay delito. Ahí no hay, porque no se crea el delito, porque ahí es el ejercicio de una persona de su derecho a salir del país por considerar que su vida está en peligro. Sí. Fíjese que la Embajada de los Estados Unidos, cuando se firma este acuerdo, en la visita que hizo previa a la llegada del presidente Nayib Bukele a los Estados Unidos en Washington, a través de un comunicado estableció que este acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal de trata de personas, así como la migración forzada. Y previo a esto, se recuerda usted que fue lanzada la patrulla fronteriza Claro. en la frontera entre Guatemala y El Salvador. Claro, eso, pero ahí están criminalizando y de hecho utilizando el nombre de migración forzada como que fueran criminales. Y eso es un error gravísimo que está cometiendo, y ya se lo señaló la Organización Mundial para la Migración. La OIM. La OIM. Y por eso es que la OIM, frente a esto, ha tenido una posición de negación, o sea, de acusación. Sí. O sea, igual con otras organizaciones. Amnistía Internacional lo ha condenado, el WOLA de los Estados Unidos ha condenado este tratado. Porque este tratado está dentro del marco de la política de Trump, que no reconoce el derecho universal de las personas a migrar, sino que lo considera un delito. Y eso no se le puede aceptar. Pero el gobierno se lo acepta y hasta lo repite. Y está repitiendo cosas que son invento de delito. Y aquí los delitos solo la Asamblea Legislativa los puede crear. No es el Ejecutivo quien crea delitos. Porque la Constitución establece que solo se puede perseguir a una persona por cometer lo que la ley le prohíbe a esa persona hacer. ¿Ya? Que son los delitos, pues. ¿Ya? Y por eso tenemos código penal de este porte y el código procesal penal, sí. para hacerlo. ¿Ve? Entonces, aquí lo que se está haciendo es, en el campo de la migración, el gobierno, en vez de defender a nuestros migrantes, en vez de tomar una posición decente frente a Estados Unidos y decirle, señor Trump, por favor, no, esto no se debe de hacer, se está haciendo cómplice de la política migratoria de esto. Y entonces van y le dicen, miren, no saque a los TPS, o denle otro chancecito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que acaba de hacer Trump? Que redujo drásticamente el número de entradas válidas que puede hacer para migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. De 85,000 que hubieron en el último año del presidente Obama, o sea, que se repartieron entre los tres para poder entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Ahora lo ha reducido a 18,000, o sea, casi la cuarta parte. Decía en Washington, más bien en Nueva York, para ser un poco más precisos, el presidente que Estados Unidos había venido ayudando, el presidente Bukele había venido ayudando a El Salvador por mucho tiempo, y que en este tema, precisamente que tiene que ver con frenar la migración ilegal hacia los Estados Unidos, ¿por qué no ayudarle? Decía él. Porque no es delito, simplemente, señor, la migración forzada no es delito y usted no tiene ningún derecho de detener a un salvadoreño porque se quiere ir. ¿Por qué? Porque los salvadoreños y las salvadoreñas, artículo 5 de la Constitución nos garantiza el derecho de salir del país. Entrar a otro país ya es decisión de otro país que usted no debe de hacer. Sí. Y eso de que lo dejen entrar a otro país ya es decisión soberana del país del otro país. Claro. Ahora, le pregunto, vaya, usted cuando va, por ejemplo, hacia Guatemala, lleva su documento, claro, y pasa por la frontera. Por la frontera. Pero el objetivo de la patrulla fronteriza que fue lanzada hace una semana es que por los puntos ciegos no pase ni contrabando, no pase narcotráfico y no pase tampoco migración ilegal. Es que ahí está el punto. Por eso es que la migración forzada la están convirtiendo en delito. Está bien, bueno, si quiere tener patrulla fronteriza, muy bien, si eso es necesario para evadir el contrabando es delito, sí. ¿verdad? Para
en contra de la trata de personas es delito. Pero en contra del que se quiere ir no lo pueden tocar, señor. Aunque pase por un punto ciego. Aunque pase, es que no hay, para él no hay punto ciego. Nuestro derecho como miembros del país, no solo ciudadanos, como salvadoreños o salvadoreñas, nuestro derecho es la libertad de irnos del país. Así como la movilidad dentro del país es un derecho del ciudadano, que está en el mismo artículo 5 reconocida, también el derecho de salir o entrar al país, o negarle a una persona el pasaporte, por ejemplo, si está en el exterior y quiere regresar a su país. Esos son derechos fundamentales, constitucionales, que el gobierno está violando. Vaya, vamos a ir a la primera pausa, que creo que es necesario para que profundicemos, porque yo, doctor, debo establecer una cosa. Los Estados Unidos no tiene amigos, y las relaciones, es un país que tiene intereses. Exacto. Ahora, y las relaciones diplomáticas para muchos se manejan de esa manera, son intereses, no es amistad, y usted la lleva hasta ese estadio, ¿verdad? Ahora, ¿hasta cuánto se puede establecer acuerdos como estos, en donde tú también sentás la postura de que se establezcan bajo los conceptos internacionales de los derechos de los ciudadanos? Porque usted ha advertido algo, ¿verdad? Se está firmando un acuerdo que es contraproducente. Le entiendo que es nocivo, lesivo para los intereses de los ciudadanos, quienes deben de tener libertad ambulatoria para poder moverse hacia donde decida. Ahora, dice usted, el país a donde van, por ejemplo, van a pasar por Guatemala o por México, y ya esos países establecen con sus propias leyes de si usted puede moverse porque usted ya no está en su país. Entonces, establecer el escenario que hasta dónde es posible en las relaciones bilaterales de intereses entre los países poder firmar acuerdos como estos, sin que lo que advierten algunos se transgreda, que es la soberanía nacional y los derechos de tus conciudadanos. Para regresar de la pausa. Ya regresamos, no me cambie.